Volvemos con el estudio del control text, esta vez bastante más complejo, y es la última sesión que será la antesala para entrar a desarrollar el prototipo de la aplicación en la cual ustedes se basarán para lo que es presentar el trabajo final. Pues bien, antes que nada tienen que estar muy claros y haber estudiado y haber entendido, comprendido lo que es el contenido del curso antes de haber entrado a lo que es estudiar lo que se le está presentando en estas sesiones. Aquí está el sitio que presenta el material de estudio. En lo que son los documentos aparecen los archivos de guías de estudio que tienen que estar ya, haber leído todos, haber practicado todos y haberlos entendido, ¿no? Aquí tenemos la instalación de las herramientas y los talleres de la base de datos, igual que el de módulo de pandas, ¿no? El de Tkinter es una serie de archivos de programas que por sí solos se autoexplican, ¿no? Además del documento de referencia de la librería Tkinter utilizada para lo que es desarrollar aplicaciones gráficas, ¿no? Pues bien, esto es muy importante que lo tengan muy claro, que lo hayan practicado, todo lo que se refiere a la base de datos mediante la herramienta SQL Manager Lite desarrollado para Firebird. Es básica, no es tan complicada, pero es útil, ¿no? En su versión free. Ok, esto lo que es Panda. Nos salimos un momentito. Sobre lo que es Panda hay los scripts para que también puedan practicar paso a paso, uno por uno, ¿no? Aquí explica muy bien, además de, como ya les mencioné, la guía de estudio sobre el módulo Panda. Tienen que saber, cuando hablo Pandas, a qué me refiero. Es la librería que permite manejar la data de manera mucho más flexible, su visualización es mucho más amigable, que en vez de estar manejando arreglos y matrices, ¿no? Este módulo está incorporado a Python y es de mucha utilidad, junto con el módulo NumPy, que es para lo que es aplicar la matemática matricial. Pues muy bien, con esta introducción podemos estar claros de entender las cosas que aparecen en este archivo, ¿no? Si, por ejemplo, vemos aquí en esta función que se llama leer, ¿no? Aparece este método ilog, que es el que permite extraer lo que son filas y columnas de un archivo de datos que fue convertido al formato DataFrame mediante lo que es la librería Pandas. Si ustedes no están claros de qué esto se trata, qué está haciendo esto aquí y cómo esto funciona, entonces tienen que volver a repasar lo que les comenté sobre lo que es el sitio, donde le hace ahí la explicación. Es importante porque si no, entonces no se entenderá lo que estamos explicando a continuación. Pues bien, también tienen que estar claros cómo funciona lo que son las variables de los controles entry o textbox que explicamos en la sesión anterior. También vemos aquí que utilizamos el lenguaje SQL, en este caso de tipo select, para conectar mediante el módulo FDB, conectar a una base de datos, en este caso employee de Firebird, generar un cursor, construir un query y mandarlo a ejecutar, ¿no? Hay otra manera de hacerlo también, un poquito más abreviada, que es utilizando una instrucción propiamente de Pandas, que es el read SQL. Solamente es para hacer select, no es para hacer insert, update o delete. Y esto, lo que estamos hablando, les tiene que sonar muy familiar, porque también, como ya les he dicho, aparece con todo lujo de detalles en los 5 archivos, ¿no? Los 5 archivos guías, en donde explica paso a paso qué es lo que hace cada uno, ¿no?
Aclarado esto, volvemos a nuestra fuente y lo que hoy vamos a ver es cómo funciona. Bien, en este caso vamos a utilizar la base de datos Employed FDB. Si abren el SQL Manager, que también ya saben utilizarlo, y agregan o registran la base de datos Employed, la cual está ubicada, como ya ustedes saben, en una carpeta que se les pidió que abrieran, la base de data, y descargaran la base de datos. ¿Y de dónde la pueden descargar? También aparece lo que son los contenidos. Vamos a ver aquí donde dice data, y está las diferentes bases de datos y diferentes archivos SSV que hemos utilizado durante las sesiones de las bases de datos, ¿no? Bien, pues entonces aquí la vemos, la hemos registrado, vemos que tiene 10 tablas, dentro de ellas hay una que se llama country, la cual está compuesta por un campo country, que es el país, y el currency, sabe Dios cómo esto se pronuncia en inglés, que es el de la moneda, ¿no? Aquí vemos entonces la data, ¿okay? Que está compuesta por, ¿por dónde es que estás? Por 16 registros que van desde el 0 hasta el 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la data original. ¿Está bien? Recuerden cuando decimos la data o los datos originales. Empiezan desde el 0 y en este caso acaban en 15, pero en total son 16 registros. ¿Ok? 16 registros que van desde el 0 hasta el 15, incluido el 0. ¿Estamos claros? Bien. Es contra esta tabla de esta base de datos que vamos a hacer nuestra práctica. Aquí está. Lo que hacemos es desde el entorno de Python, hacemos la conexión, creamos un cursor que es el que va a tener los métodos para ejecutar acciones. En este caso, esta ejecución le agrego lo que es la variable, el contenido de la variable query, que es un select. Ok, me va a traer toda esta información y le agrego la opción fetch, que es la que, además de mandar a ejecutar, me dice, bueno, tráeme los resultados de esa ejecución. Siempre es en 2 pasos. Esto fue explicado en sesiones anteriores. Pues muy bien, resultados tal como está va a aparecer en un formato tipo matriz, ¿no? Así bien feote. Entonces, si yo lo quiero convertir en algo presentable, lo convierto esos resultados en un objeto llamado DataFrame mediante mi módulo PD, que es el de pandas. Y eso entonces lo asigno a una variable que se llama dat. Si yo no le asigno ningún nombre de columna o currency o de moneda, me va a traer solamente desde USA a Rumanía. Y los headers o los encabezados pondrá el 0 y el 1, así por default. Pero si nosotros le decimos, ¿sabes qué? A estos resultados agrégale unas columnas que son encabezados, no es data, sino encabezados, uno que sea country y otro sea el currency. ¿Okay? Y esto qué es lo que qué es lo que me produce. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que hace el programa. Aquí está. ¿Qué ocurre? Que aparecen 8, pero son 15, 16 realmente. Entonces pues damos un scroll hacia abajo y me van apareciendo el resto. ¿Qué hace este programa? Demos un clic. Si se fijan, aparece el ID, pero no el ID del control text, que sería el 2, sino el ID de la data. Esta vez he optado para que aparezca la data. Entonces aparece 0, USA y dólar. Damos clic abajo, el siguiente aparece 1, England y pound. Luego el siguiente y así nos vamos, ¿no? Y si nos vamos aquí al último, aparece 15, Rumanía y esa cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos extrayendo la información de la línea del control text, que a su vez es producto de la data fuente, que es de la tabla de países de la base de datos de empleo, ¿ok? Y lo que hacemos es como partirla en sus 3 partes, ¿no? Y los valores lo asignamos a estos controles que es de tipo entry, ¿no? De tipo entry, que ya saben cómo funcionan, porque esto lo hemos visto en la sesión anterior. Esta es la finalidad de lo que es este programa. Ahora vamos a tratar de entenderlo cómo lo hace. Bien,
aquí pues incluimos tanto lo que es nuestro módulo FDB, que va a permitir hablar con lo que es la base de datos, Pandas, que también trabaja junto con el NumPy, y vamos a ver por qué, que es el que me permite pues trabajar de manera mucho más sencilla la data interna, y lo que es Tkinter, que es la librería que me permite agregar controles y ventanas para que la aplicación sea visual, ¿no? Que sea gráfica, perdón. Pues muy bien, ya como dije, aquí pues a esta variable le asignamos una conexión, que es de este modo. Creamos un cursor. Estos son las opciones que hay que agregar siempre al momento de trabajar con archivos pandas. Creo mi query, y ya esto deben entenderlo, cómo trabaja todo esto de acá. Repito, también tienen esta opción si quieren, en vez de estar usando un cursor, ok, y luego ejecutar este paso y este paso se obvian, simplemente se hace así directamente, pero el query sí hay que armarlo, ¿no? Si quieren, o lo escriben dentro. Hay que asociarle entonces la conexión, que es esta de acá, que previamente tiene que estar hecha, ¿no? Bueno, aquí creamos la ventana. En este caso, en vez de llamarle ventana principal, le llamamos root. Eso es todo, no importa. Creamos nuestro control text, que en este caso pues lo llamamos T. Aquí está su longitud. Si queremos que se cubran los 16 registros, pues en vez de 10 podríamos ponerle, yo que sé, 18, ¿no? Es más, vamos a ponérselo, vamos a ponerle que 20, ahí, para que aparezcan todos los registros. Muy bien, aquí pues le decimos, utilizamos un pack, siempre usamos un place, pero podemos usar el pack y le decimos que, ¿sabes qué? Al lado izquierdo de la ventana, ahí me pones el control text. Bien, creamos nuestro level ID, ya saben cómo es, y nuestro entries, ¿no? Esto ya deben entender cómo es que trabaja. Esto ya lo deben entender a la perfección cómo trabaja, ¿no? De esta manera vamos a ejecutarlo. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos aquí el label ID, que es este de acá. Luego el level country, que es este de acá. Y luego el level la moneda, que es este de acá. A su vez, estamos creando lo que es los entry o los text box. La variable y el entry, la variable, el entry, la variable y el entry. Aquí está la variable y el entry, aquí está la variable y la variable, ¿no? Aquí están mis tres entries, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues al final del tema hacemos el insert. El número de filas va a ser 16. Si aquí escribimos, está corriendo el programa. Al correr el programa puedo coger instrucciones del mismo programa y correrlos aquí aparte para ver qué es lo que hay ahí. 16, normal, perfecto. ¿Por qué? Porque si hay 16. Está del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, del 0 al 15, que son 16 registros. Ok, entonces está 16. El for, que ya lo deben entender, arranca desde el 2 y llega hasta el 18, pero realmente no incluye un 18, será del 2 al 17. Esto significa que va a ser desde la fila. Recuerden que estos son numeraciones de las filas del control text, que al incluir los headers o los encabezados, esa es su primera fila y empieza desde el 1. Vamos a ver si entendemos esto un poquito más con este ejemplo, ¿no? Lo que está en azul es todo el control text y lo que está en rojo es la data origen o la data fuente. ¿Okay? Al agregarle los headers se agrega una fila y en el control text aparecen las filas a partir del 1. En cambio, lo que es el contenido de la data origen empieza desde la fila 2 del control text, pero es la fila 0 para ella y empieza desde el 0 hasta la 5. Por lo tanto, para el control text, que arranca desde el 1 hasta el 7, son 7 filas. Para lo que es, empieza desde el 1 hasta el 7. Para lo que es la data origen, empieza desde el 0 hasta el 5 y en total son, ¿qué? 6 filas. ¿Okay? Entonces aquí estamos siempre traduciendo. El i representa la fila del control text o el i representa la fila de la data. Entonces por eso es que se hacen esas conversiones de i-2 o i-1 y lo que sea, ¿no? Para poder trabajar con una y con otra. Bien, volvemos. Aquí se hace el insert, el número de filas que son 16 y el for que va a ir desde el 2 hasta el 18, por lo tanto va a ir desde el 2 hasta el 17. Si vemos acá, va a ir desde la fila 2, que es la 0 para el origen, que es desde esta de acá,
hasta la 17 para lo que es el control text, pero es la 15 para lo que es la data interna. ¿Está bien? Entonces, como lo que estamos leyendo es el control text, entonces lo vamos a hacer así. Hay muchas formas de trabajarlo de otra manera. Esta es la manera que yo creo que es quizás un poquito más intuitiva de entender, la más, pero en cambio es la más, digamos, larga de escribir, ¿no? Bien, entendiendo esto, regresamos acá, mediante llenar tags, que ya saben cómo es, se está enviando cada i, en este caso arranca desde el 2 y llega hasta el 17, llega aquí por ejemplo el número 2, y aquí lo que hace es agregar el tag con el nombre de línea que, si es 2, 2 menos 2 es 0, sería línea 0. Así se llama el tag, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para cuál fila? Para la fila que me está indicando aquí. ¿Cuál es esa fila? Es la fila i, que es 2, 2.0 hasta la 2.end. Ok, entonces, mi etiqueta llamada tag 0, que va a estar aquí asociada, va a estar asociada a la línea 2, la tag 0, o sea, esta de acá. Y así, cuando viene la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la 17. Por ejemplo, la 17, cuando la i toma la 17, se llamará línea 17 menos 2, 15, se llamará línea 15, y la fila será la 17.0 hasta la 17n. O sea, se va a llamar línea 15, la etiqueta, ¿ok? ¿Para la fila qué? Para la fila 17. La fila 17 desde el punto de vista del control texto, no de la data. Muy bien. Bueno, aquí hago un truquito en donde pues asigno el nombre de ini a qué, a i.0. Esto es para definir qué línea estamos trabajando. En este caso, si la i era 17, entonces será la 17.0. ¿Para qué yo quiero saber esto? ¿Por qué? Porque cuando yo utilice aquí, voy a hacer el bind del tag que acabé de crear, que es el 17.0, línea 15, que pertenece a la 17.0, a la 17.0, sí, a la línea 17.0 del control text. Le asigno aquí lo que es el evento. Entonces, cuando se da un clic aquí, ¿no? Tiene que llenarme esto de acá. Bien, ¿y eso cómo lo hace? Llamando a mi función que se llama leer, le paso la obligatoria parámetro que le llamo e, que es el evento, pero también le paso el nombre de la etiqueta que yo utilizo para esta fila. Puedo hacerlo de dos maneras. Lo puedo hacer utilizando un método de lo que es el control texto que se llama tagsNames, en el cual tengo que ponerle el número de la fila, pero en el formato que utiliza el control text. En este caso, ini es lo mismo que si yo pusiera esto de aquí. ¿Sí? Que es lo mismo que si pusiera, por ejemplo, así. O sea, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Envía también como parámetro el nombre que estás asociado a esta fila. Pero para no estar escribiéndolo así, simplemente hago este operativo acá y le pongo aquí ini. Pues bien, esto que estamos escribiendo aquí es lo mismo que escribimos aquí. Exactamente igual. Listo. También esto podríamos ponerlo acá. Y también otro parámetro le pongo, la i, o sea, le envío el número de la fila, que en el caso será 17, que lo convertiré en 15 cuando lo envíe a lo que es esta función. Y esta función, ¿qué es lo que recibe? El event, que es mi parámetro e, recibe el nombre del tag, que es aquí, y también recibe ¿qué? El número de la fila, en este caso la 17. Pero ojo, aquí a continuación yo lo que hago es convertir y va a ser igual a el mismo menos 2. ¿Por qué? Porque en vez de 17 yo lo que quiero es convertirlo en el número de la data original, que es 15. Okay, aquí la data original es 15, pero si contamos desde el 1 de aquí arriba hasta acá sería la 17. O sea, esta fila es 17 para el control text, pero es la fila número 15 para lo que es la data original. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, este print hace lo siguiente. Vamos aquí a ver esto. ¿Se fijan esto de acá?
¿ok? Es como un separador que pongo cada vez que hago clic sobre alguna fila, ¿no? Entonces, cada vez que le hago clic al número 15, él me va a desplegar que print data ilog y más 1. ¿Y qué es esto? Esto es el uso del método ilog. Recuerden que esto es un DAT de tipo Panda, data frame. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Me extraes la información de ese data frame a partir de la fila. Estos son filas al lado izquierdo de la columna, de la coma, y estos son columnas al lado derecho de la coma. Estos dos puntos te dicen rangos, de qué columna a qué columna, pero aquí como no pongo nada, se refiere entonces a todas las columnas. Y aquí me aparece de qué fila a qué fila. En este caso es 17. Bueno, si es 17, 17 menos son 15, entonces aquí sería 15 hasta la fila 16. Pero como no incluye la última, sería entonces la 15. ¿Captaron? Sería como de 15 a 15. O sea, aquí lo que hago es extraer la fila 15 con todas sus columnas. Esta explicación ya se dio en las sesiones anteriores y en las tutorías y en los manuales también. Aquí solamente hacemos un repaso breve. Muy bien, entonces ¿qué hace? Imprime lo que hay en la fila 15 de esta información. ¿Qué es esto de acá, no? Esto de acá. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que me viene con los encabezados. Y yo no quiero que me venga con los encabezados, porque yo lo que quiero es que nada más me lea esta información. Yo quiero que me extraiga el 15, Rumanía y el LEU. Es lo que yo quiero que haga. Entonces, bueno, imprimo aquí unas rayitas y a continuación me imprime este valores. ¿Y qué es lo que él hace aquí? Es esto lo que me imprime. ¿Qué es lo que él hace aquí? Él convierte lo que es los valores de un data frame de Panda, lo convierte a valores de su formato original, que es en un arreglo o una matriz. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, pues esto de acá, que es esto de aquí arriba, que es esto de aquí, todo esto de acá, le digo, conviértelo en values. ¿Estos son valores de qué tipo? De la biblioteca NumPy. ¿Y esa conversión qué es? Es esto de acá. Si se fijan, aparecen Rumanía y aparece LEU, pero ya no le aparecen los encabezados. ¿Y esto qué es lo que me permite? Que yo pueda leer esta celda, extraer la información y luego leer la otra celda y extraer la información. Esto está dentro de una lista grande y dentro de ella una lista que cubre estos dos elementos. ¿Ok? Bien. Utilizo un valor que se llama arreglo, que va a ser igual a ¿qué? A esto de aquí. ¿Y eso de aquí qué es? Es esto de aquí. Estamos hablando de un ejemplo de la fila 17 para el control text y la 15 para la data original. ¿Está bien? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí. Pues muy bien. ¿Y qué es lo que yo hago ahora? Bien. Lo que es la variable entrada ID, que es para lo que es el text box o el entry que se llama txt ID, este de aquí, y que utiliza esta variable aquí y es el que pertenece aquí, le digo, ¿sabes qué? Setéalo o asígnale dentro de él el valor de i. Y el valor de i, cuando vino era 17, lo convertí en 15 y es lo que me va a aparecer acá. Por eso que aquí aparece el valor de 15. Luego le digo a entrada country, que es la variable que pertenece al txt country o al entry que se llama country. Aquí está. Y es este de acá. Le doy una instrucción de que asignale el valor de arreglo 00. ¿Y cuál es el arreglo 00? Recuerden que arreglo contiene esto. Contiene esto. Le doy tantos clics en la misma fila que aparece, ¿no?
y le dice, ¿sabes qué? Extrae de la fila 0, recuerden que todas las filas empiezan desde 0, no desde 1. Y es que nada más tiene una sola fila. De la fila 0, la columna 0. Recuerden que las columnas en lo que son los datos originales, tabla y base de datos, también empieza desde 0. ¿Y eso que es Rumanía? Por lo tanto, este valor 00 va a quedar asignado aquí. Y en la entrada currency o moneda, que es el que creamos aquí, mediante el entry que se llama txt currency, o sea, esto de acá, yo quiero que le asignes el valor de arreglo, pero 01. O sea, este es la columna, la fila 0, esta es la columna 0 y esta es la columna 1. Y entonces extraigo esa información y se la asigno a currency. Por lo tanto va a aparecer leu acá. Y cada vez que yo selecciono algo, me hace esa misma operación, por ejemplo, la de Japón, la de Australia, la de Bélgica. Y así es como nos funciona nuestro sistema. Y esto es lo que nos permitirá poder trabajar ya con una aplicación que me permita pues hacer el objetivo del curso en su proyecto final, que hagan algo muy básico, pero que implica todos estos conocimientos que permitirán por lo menos que tengan una idea intuitiva de qué es tanto programación como una base de datos, aunque sea en su nivel muy introductorio. Es importante que entiendan esta sesión, entiendan este video y practiquen con lo que es la fuente y estos programas. Pueden cambiar, pueden verificar, pueden experimentar, pueden restar, pueden sumar, pero es importante que entiendan qué es lo que hace cada instrucción.